Apis Sarutaki Kea Siños Eyap Anul Es el nuevo idioma de Natalandia. Lo estoy puliendo, chicos. Lo estoy puliendo para que nadie se entere de qué hablamos cuando todos nos mudemos. Prepárense porque está más cerca que nunca. Yo seré su seré su presidente. En fin, chicos, eso será tema para otro día. Porque el tema para hoy es el siguiente. ¿Acaso vives en México? Algunos sí, algunos no. Pero a ver, ¿acaso usas el metro de tu ciudad? ¿Acaso has escuchado leyendas aterradoras del metro de tu ciudad? No, pues la mayoría dice que no. Es que la mayoría en el chat tiene dinero y pues son hijos de papi y mami, tienen camionetas, dinero. 7 casos misteriosos del metro de la Ciudad de México, de nada más y nada menos que Mundo Creepy. Y la verdad es que están bastante buenos. Son videos muy informativos y te dan el contexto de muchas cosas. Así que vamos a estar reaccionando a esto. Ah, pero el caso de Luna Bella. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Recuerdos de Vietnam. Bueno, en fin, chicos, ya me callo, ¿vale? Les recuerdo de que si les gusta el video al que vamos a reaccionar, por favor, lo apoyen y se suscriban al canal de Mundo Friki. Él tiene este tipo de videos y más, así que vayan y denle amor y apoyo, ¿vale? También les recuerdo de que tengo Instagram por si quieren caerle. Son más que bienvenidos, @_Natalan. Es mi red social favorita y la verdad es que le respondo a todos. A todos. Menos a los que tienen fotos de anime, güey, porque no sé, bro. ¿Quién sabe quién esté detrás de ellos? Pero bueno, también les recuerdo de que tengo kik.com/Natalan. Es la página donde estoy haciendo streams todos los días. Y nada, a día de hoy que estoy grabando este video es mi cumpleaños, güey. Podrías venir y darme un regalo de cumpleaños. O sea, tu presencia. Ya está. Ahora sí me callo. El metro de la Ciudad de México no solo es uno de los sistemas ¿Dije Mundo Friki o Mundo Creepy? El canal es Mundo Creepy. de transporte más grandes y transitados del mundo. También es un escenario donde se han tejido todo tipo de historias oscuras, desapariciones inexplicables, crímenes atroces, leyendas urbanas y rumores sobre pasadizos ocultos. ¿Qué coño? Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios sin resolver del metro de la Ciudad de México. Por cierto, este lunes 25 de agosto se estrena nuestro nuevo podcast catastrófico exclusivamente en la plataforma de Podimo, donde contaremos las historias más desgarradoras e intrigantes sobre las catástrofes más impactantes de la historia. En la descripción de este video te dejaremos un enlace donde podrás obtener la versión premium de Podimo completamente gratis durante 60 días para que puedas disfrutar de Catastrófico, así como de todo el contenido que Podimo tiene para ti. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. A huevo. Yo creo que hubo un caso en la Ciudad de México del metro que un cabrón empujó a otro, güey. Pero igual y me lo estoy sacando del culo. No sé realmente si sí pasó. Pero según yo, un cabrón lo empujó así, pum. Desaparición de Francisco Albavera Trejo. ¿Ah? La rutina de Francisco Albavera Trejo, un estudiante de 22 años del Instituto Politécnico Nacional, transcurría sin contratiempos aquella mañana del 26 de marzo de 2012. Güey, ¿cómo vas a desaparecer en un metro? Donde hay miles de personas usándolo todos los días. Ese día, sus padres lo dejaron cerca de la estación Pantitlán, en el metro de la Ciudad de México, en la línea 1. ¿Qué? Francisco ingresó al metro alrededor de las 6:40 am con dirección a la escuela, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad. Era hora pico y el flujo de pasajeros era intenso. Las videocámaras lograron captarlo en 3 momentos, caminando por los pasillos de correspondencia. A ver, debido a la política del STC Metro y a la sensibilidad del caso, esas grabaciones no han sido divulgadas públicamente. Hacia línea 1, comprando un boleto en la taquilla y finalmente bajando las escaleras rumbo al andén. En esta última grabación, Francisco desaparece entre la multitud y esa fue la última vez que se le vio. ¡A la Nunca mierda! subió a ningún tren ¿What? y jamás volvió a casa. Cuando aquella tarde, Francisco no regresó a la hora habitual y tampoco respondió mensajes. Su madre Alicia Trejo supo que algo ¿qué hace el andaba chat? muy... ¿Qué hace el chat ahí arriba? ¿Qué coño?
A las 4 p.m., angustiada, llamó al celular de su hijo y este solo entró al buzón. Poco después, consiguió hablar con un compañero de su hijo, quien reveló un inquietante mensaje recibido desde el teléfono de él horas atrás. A tu amigo Paquito lo tenemos guardadito. Vamos a llamar a partir de las 12 para que empiecen a cooperar. No llamen a la policía. No. Al parecer, ese compañero, Rodolfo, había visto el mensaje desde las 2 p.m. y no avisó a nadie hasta que la madre de Francisco lo buscó. ¿Qué? Todo esto era sumamente extraño. Alicia y su esposo acudieron de inmediato al Ministerio Público para denunciar la desaparición, solo para ser canalizados a la Fiscalía Antisecuestros, donde una funcionaria les dijo fríamente que no era como en las películas, No y mames. que no saldrían corriendo a buscarlo solo porque ella decía que su hijo estaba desaparecido. Insinuó incluso que Francisco quizás se había ido de la casa por voluntad propia y sugirió a su madre hacer conciencia sobre su relación familiar antes de seguir perdiendo el tiempo. Güey, o sea, la mamá estaba súper preocupada. Llamó, reportó y le dicen: es su culpa, debería de ser mejor madre. Se fue porque pues, se hartó de usted. Medite, recapacite. ¡No! ¡Qué hijo de la verga! No seas mamón. La autoridad trató la angustia de Alicia con desdén y les recomendó no difundir el caso por la seguridad de Francisco, prometiendo ¡Hala! que los iban a contactar. Los padres, por esta razón, se sintieron ignorados y humillados. Durante días no hubo ninguna llamada de los supuestos captores y No. tampoco avances oficiales. Y la familia entonces decidió tomar cartas en el asunto por su cuenta. Se lo echaron, ¿no? Los Salvavera reconstruyeron el trayecto de su hijo paso a paso, preguntaron en comercios cercanos a Pantitlán y hablaron con compañeros de escuela. Y así, 6 días después, el padre de Francisco logró acceder a las oficinas centrales del metro para revisar por su propia cuenta las grabaciones de seguridad del día 26 de marzo. Güey, le costó 6 días al papá. ¡6 días! O sea, desde el día número 1 tuvieron que mostrar en las cámaras, no una semana después. Encontró esas 3 imágenes de su hijo entrando al sistema. Lamentablemente, la pista se esfuma justo cuando Francisco baja al andén repleto de gente, donde ninguna cámara lo pudo seguir. No, hombre. Más tarde revisaron también videos de la ciudad que lo mostraban caminando solo y tranquilo hacia la estación, sin ninguna clase de indicio de que estuviera en peligro o escapando de alguien. La investigación oficial avanzó torpemente. La fiscalía exhortó a Alicia a convencer a Rodolfo, el amigo que recibió el mensaje, de declarar formalmente, pues él seguía sin presentarse. No, hombre. Rodolfo incluso tramitó un amparo para evitar a la familia y las autoridades, y la Universidad IPN le apoyó negando a Alicia el acceso al campus para poder buscar más pistas. Puta, qué chingo de trabas. O sea, pero... ¡Oh, qué impotencia! ¡Qué impotencia! Encima de que su hijo desapareció le ponen 1000 trabas. El caso pasó de antisecuestros a la unidad de personas desaparecidas cuando no hubo ninguna llamada de rescate, cambiando la clasificación de Francisco a ausente no localizado. En otras palabras, insinuando que se había ido por voluntad propia. No jodas. Alicia nunca aceptó esta versión. Nada tenía sentido. Las autoridades tampoco profundizaron en posibles implicaciones de Rodolfo u otros compañeros. Declararon que eran buenos muchachos, con coartadas en la escuela, y dieron el caso por atorado. Hombre. De la actividad del teléfono de Francisco, solo se supo que su última señal se detectó en Lerma, en Estado de México, fuera de la ciudad. Ese dato inquietante jamás llevó a hallazgos concretos. Con el pasar de los meses, la desesperación de Alicia creció. Vivía un doble infierno, la ausencia de su hijo y la apatía de las autoridades. Sí, es lo que les digo, qué En horror. 2013, se unió a otras madres de desaparecidos en una huelga de hambre de 9 días frente a la Procuraduría General de la República, exigiendo acciones de búsqueda. Y aunque se anunció la creación de una unidad especial de búsqueda de personas desaparecidas, en la práctica nada cambió. No, Las instituciones mames. que tenían que ayudar le dieron la espalda por completo. Y hoy, más de 13 años después, el paradero de Francisco Albavera sigue siendo un misterio. Güey. Su nombre engrosa la lista de miles de desaparecidos en la Ciudad de México.
De 2015 a la fecha, se han registrado al menos 153 casos de personas que entraron al metro y nunca salieron. Luis. Gente, esto es turbio. O sea, entiendo que hayan desapariciones en otros lugares. Entiendo de que secuestros, trabajos que no son los trabajos que te dicen, que te prometen. Pero que ya hayan más de 100 desapariciones en un metro es horrible. Enfrente de todos. Había escuchado yo una cosa, güey, y corrígeme si estoy mal, pero había escuchado que estaba como que una especie de cosa en el metro que era que te pullaban, que te picaban con algo. Fue algo así, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que este sea así, pero me refiero a... Había algo que te picaban con unas agujas. ¿Eso qué, güey? ¿Alguien me explica eso qué? Que tú ibas caminando de repente y entre tanta multitud venía un cabrón y ¡pum! Te picaba con algo. ¡Pum! Eso también está muy turbio, ¿no? Hay quienes sugieren que este chico pudo caer en manos de una red criminal organizada de trata de personas, extorsión o algo más siniestro, mientras otros insinúan que su desaparición pudo encubrir disputas personales con sus compañeros. Pero nada se ha comprobado. Francisco simplemente se esfumó en el laberinto subterráneo del metro. ¡Qué locura! Marcando para siempre a su familia y volviendo realidad el peor miedo de los usuarios, que una persona puede desaparecer sin dejar rastro en medio de la multitud cotidiana. Hombre, a la madre. Conspiración en el accidente de 1975. La madrugada del 20 de octubre de 1975 quedó grabada como la fecha de la peor tragedia en la historia del metro de la Ciudad de México. Güey, si es que el metro es bien random. Me acabo de recordar de una vez que una línea entera del metro quedó detenida. Y no van a saber por qué. Porque un cabrón puso una monita de anime en la entrada de la puerta y la puerta no cerraba. El cabrón pensó que era buena idea poner una Nezuko y detuvo toda la línea del metro. ¿Te imaginas cuántas personas llegaron tarde a su trabajo o despidieron? Porque un hijo de perra otaku puso una Nezuko. Su mamada. A las 9:30 de la mañana, cientos de usuarios esperaban en la estación Viaducto de la línea 2, cuando de repente ocurrió lo impensable. El tren número 10, que venía avanzando a toda velocidad por la vía elevada de Calzada de Tlalpan, se estrelló contra el tren número 8, que aún estaba detenido en el andén. Oh, no. El impacto fue atroz. ¡Ah, su Un madre! choque de titanes de acero. Los dos convoys quedaron prensados uno contra el otro, convertidos en una masa de fierros retorcidos. La escena descrita por testigos y rescatistas fue dantesca. Cuerpos mutilados, Atrapados entre los hierros, A la madre. gritos de pánico y dolor, gente herida sangre, y vidrios esparcidos por todas partes. Despedácenlo, ordenó un agente del Ministerio Público al ver un cadáver, que estaba obstruyendo el rescate de un sobreviviente, Uf. autorizando así una acción horrible, pero necesaria. El saldo oficial fueron 31 personas muertas y más de 70 lesionados. A la mierda. Fue la primera gran desgracia del metro, y apenas habían pasado 5 años desde su inauguración. ¡Hala! La versión oficial de los hechos señaló un error humano. En tiempo récord, apenas 6 días después de la tragedia, una comisión investigadora, designada por el presidente Luis Echeverría, concluyó que el choque se debió a la negligencia del conductor del tren número 10, un joven de 21 años llamado Carlos Fernández Sánchez. Según las autoridades, todos los sistemas de seguridad funcionaban correctamente. Por lo ¿Y tanto, entonces? culparon al operador por no frenar a tiempo. Ah. Carlos milagrosamente sobrevivió, a pesar de que su vagón fue destrozado. Fue sacado de los escombros con heridas en la cabeza, aturdido y sangrando. Hombre. Ni siquiera pudo recibir atención médica inmediata. En cuanto pudo recordar la conciencia, fue interrogado por agentes de la temida Dirección Federal de Seguridad, la DFS, la policía secreta en aquella época. El coronel Jorge Obregón, Gracias. Hasta el ¿Qué? día de hoy hay muchas líneas que no son tratadas como se debe, hasta se escucha de labor cuando te subes. Se escucha de la verga cuando te subes. Ese ruido feo que hace el convoy, ¿a qué se deberá? ¿Alguien que me diga? Verga.
hermano. Yo no me he subido al metro, desconozco eso, pero agradezco la información. Yo no sabía, Mira este hijo de su verga. Mira lo que dice. Pues si no te gusta, no te subas y ya. Ahora, cabrón, pues no se suben porque les mame el metro. Se suben porque es necesario, es una necesidad para ellos. ¡Hola! Jefe del servicio secreto, personalmente fue quien dirigió el interrogatorio. Aprovechando la confusión y el estado de shock del joven conductor, hicieron que confesara. Años después, se reveló una transcripción de esa entrevista. Carlos aparece respondiendo con dificultad, con quejidos de dolor, ¡Hala! mientras que las autoridades le increpan agresivamente que conteste bien. ¡Hala, hala! Hay indicios de que fue maltratado durante este proceso, lo que deja entrever que las conclusiones pudieron haberse forzado. En su declaración, explicó que salió conduciendo el tren número 10 desde Tacuba a las 9:07 de la mañana y que se detuvo normalmente en la estación Chabacano. Al arrancar hacia Viaducto, dijo haber visto a lo lejos al tren número 8 aún en la estación, pero asumió que este partiría antes de su llegada. Nadie por radio le avisó que la vía seguía ocupada. No. Y de pronto, vio el convoy frente a él. Activó Entonces, ¿qué? ¿Error de comunicación también? ¿Se puede decir? los frenos de emergencia, pero ya era demasiado tarde. El impacto fue inevitable. Y luego surgió un detalle bastante inquietante. Según se supo, unos pasajeros habían jalado la palanca de emergencia del tren número 8 justo cuando éste iba a avanzar. Al Chile quisiera viajar a México, pero siempre me salen noticias de ahí que secuestran o te regalan 3 tiros en la calle y me da miedo. Lo mismo hacen en Bolivia, cabrón. Lo mismo hacen en Bolivia. Mira, hola. ¿Cuál está más de la verga? O sea, ¿en cuál es más probable que te maten? ¿En México o en Bolivia? O sea, solo dime el país. Hola Nat, siendo muy directo y sin darle vueltas, es más probable que te maten en México ¿Ves? si No, combates. pero los dos es igual, ¿no? En realidad no son iguales. Si nos vamos por puros números, México suele tener una tasa de homicidios más alta que Bolivia, así que siendo conciso, Ahí esta cosa se traba a veces. deteniéndolo así por más tiempo de lo debido. No se sabe la razón hasta la fecha de por qué hicieron tal acción. Con el paso de los años han surgido muchas hipótesis sobre esta tragedia. Una de las más comentadas es la posibilidad de un sabotaje deliberado. Alguien detuvo al tren número 8 a propósito para inmovilizarlo en la estación, condenando así al tren número 10 a embestirlo. Esta teoría del sabotaje fue contemplada incluso en informes internos. Documentos de la DFS reconocieron que el tren número 8 permaneció más tiempo de lo debido en Viaducto, y esto nunca se pudo explicar. El joven conductor fue rápidamente convertido en un chivo expiatorio. Apenas 10 días después del accidente, sin haber sanado sus heridas, fue enviado a la penitenciaría de Lecumberri para enfrentar un proceso penal. A la mierda. Lo sentenciaron a 10 años de cárcel por homicidio culposo, No mames. pena que cumplió parcialmente antes de salir debido a su buena conducta. O sea, cumplió 5, güey. 5 y lo dejaron salir. La historia oficial decía que el metro seguía siendo seguro y que todo había sido culpa de este empleado joven y bastante irresponsable. Pero entre los sobrevivientes y la población persistieron las dudas. Era raro la rapidez con la que las autoridades habían actuado, incluso para una situación así. Hay quienes creen que hubo fallas técnicas que nunca se admitieron y que el gobierno prefirió proteger la imagen institucional del metro antes de quedar mal. ¡Oh, eso sí pasa! ¡Eso sí pasa! Gobiernos, y no solo de Latinoamérica, de todo el perro mundo, güey, tratan de disfrazar algunas cosas de sus países para que uno diga, ¡ah, qué chingón! ¡Qué chingón! Pero realmente hacen cosas turbias, güey, para que uno pueda decir qué chingón. ¡De verdad! Es como Japón con los vagabundos, güey, que los manda a chingar a su madre. No te dejan ser vagabundo en Tokio. Te meten 2 tiros, güey. Puedes ir a vagabundear a otra parte, pero Tokio no, güey. También corrió el rumor de que la cifra de muertos podía ser mayor a 31, pero esto, por supuesto, no tiene pruebas concretas. Por si fuera poco, tras la tragedia física, siguió una serie de eventos extraños que muchos catalogan incluso como paranormal. Oye, ¿sabes qué me acabo de acordar? Como Corea. Hay una ciudad pobre en Corea, güey, que está ahí en Seúl. Y una vez una serie grabó unos episodios ahí. Y por mostrar esa parte, güey, cancelaron la serie. No querían que el mundo se enterara que estaba eso ahí, güey. Es una ciudad hecha de basura. Poco tiempo después del choque mortal, usuarios nocturnos del metro Viaducto empezaron a reportar apariciones extrañas,
siluetas humanas difusas que se asomaban en los andenes vacíos. Escuchaban voces o susurros entre los túneles. O como Guate, que dice que es un país pro vida y que aman la vida, pero tienen la tasa de desnutrición más alta a nivel mundial en niños y se están muriendo de hambre. Pero ellos dicen que son pro vida. Y también hubo testigos de fenómenos inquietantes en la cabina de control de la estación. Hubo incluso pequeños accidentes atribuidos a cosas extrañas que espantaban a los trabajadores en horas tardías. Hay quienes creen que algunas de las víctimas del accidente de 1975 todavía no se han ido. Hombre. Este accidente marcó un antes y un después en la historia del metro de la Ciudad de México. También se implementaron nuevas medidas de seguridad y modificaciones en los protocolos de operación. Sin embargo, las teorías de conspiración y las dudas sobre lo que realmente pasó aquel día siguen presentes hasta nuestros tiempos. Viaducto guarda sus propios fantasmas, tanto literales como metafóricos, en la memoria colectiva de la Ciudad de México. F. Estaciones fantasma. Desde hace décadas corre el rumor de que el metro de la Ciudad de México esconde estaciones secretas entre sus vías, lugares prohibidos para el usuario común, vinculados a oscuros fines gubernamentales. Oh, ¿te imaginas que sí? La más famosa de estas Que el gobierno tenga ahí algún pasillo secreto donde agarren a algún sospechoso, güey, y lo torturen para sacarle información o algo. leyendas urbanas es la supuesta estación llamada Transmisiones Militares, una parada fantasma que no aparece en ningún mapa oficial. La historia se ha contado desde los años 80 y recientemente revivió con fuerza gracias al internet. Según esta leyenda, Transmisiones Militares sería una estación construida exclusivamente para uso del ejército mexicano, a la cual solo tendrían acceso las Fuerzas Armadas. Oh. Estaría ubicada más allá del actual terminal Cuatro Caminos, en la línea 2, dentro de las instalaciones de la Escuela Militar de Transmisiones, de ahí el nombre, y se dice que en caso de alguna emergencia nacional, por ejemplo, disturbios o necesidad de desplegar tropas en la capital, esta estación permitiría movilizar soldados rápidamente al centro de la ciudad, ya que la línea 2 conecta con estaciones estratégicas como Zócalo. A ver, eso no está tan distópico. Eso tiene lógica para mí. En resumen, sería un andén oculto. No, qué hijo de puta. Pasó un link de por... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, cabrón? ¿Por qué pasaba un link por... Hijo de perro? ¿Qué pedo con ese cabrón? Para fines de seguridad nacional. Se dice que un usuario distraído que viajaba en el último vagón se quedó dormido y no bajó en Cuatro Caminos, supuestamente despertando cuando el tren ya estaba en una estación desconocida, la cual además estaba sumida en la penumbra. Antes de poder reaccionar, los soldados le habrían indicado que se quedara quieto. Hay versiones que cuentan que interrogaron al pasajero extraviado y lo escoltaron fuera con discreción, ordenándole no contar nada de lo que vio. Pero otras variantes más fantásticas sugieren que le borraron la memoria con algún procedimiento misterioso. Oficialmente, el sistema de transporte colectivo niega que exista tal estación. Operadores veteranos del metro han comentado que, por curiosidad, han explorado el túnel después de Cuatro Caminos y nunca han encontrado evidencia de una parada secreta ahí. Virga. En 2020, un reportero interrogó al respecto a conductores del metro y todos admitieron que Transmisiones Militares es solamente un mito urbano que ellos mismos a veces comentan. Güey, nueva idea para los juegos para los Squid Games. ¿Ya vieron esta escena donde están acá? Todas las vías de tren y así. ¿Ven todos esos andenes? Así, todos esos carriles. Güey, nueva idea. Poner a un cabrón ahí y que tenga que adivinar dónde viene el metro para no ser atropellado. O sea, son 4 y tú estás así en medio y no te puedes ir, güey. Tienes que escuchar dónde viene y te tienes que mover de izquierda a derecha. Sería como un juego Mario Party. Pero para el cual no existe ninguna evidencia física. Pese a las desmentidas, la leyenda sigue muy viva y no es la única. Se habla de al menos 4 estaciones fantasma en el metro capitalino, cada una con su propia historia de misterio. Otra muy mencionada es la supuesta estación Bajo los Pinos, la antigua residencia presidencial.
Desde la época de los 70 circulaba el rumor de que, debajo de los pinos, existía un andén secreto que era un refugio para el presidente en ¡Hala! caso de una guerra ¡Hala! o una revuelta. Mames, cabrón, no. En todo caso debería de tener un búnker o algo así, ¿no? Como la Casa Blanca. Pero meterlo en una línea de tren, de metro, se me hace medio XD. Asimismo, la línea 7, que corre a gran profundidad bajo Reforma, tiene sus propios mitos. Se dice que, al ser construida en plena Guerra Fría, se diseñó a propósito tan profunda, hasta 45 metros, para que sirviera como un refugio antiaéreo o antisísmico en caso de bombardeo. A la mierda. Otras leyendas rondan estaciones existentes, pero con giros fantásticos. Se habla de lagos subterráneos ocultos que inundan niveles prohibidos bajo estaciones del centro histórico, también de portales dimensionales Como en Metro el juego. en algunos de los túneles donde, si alguien se pierde, podría aparecer en otro lugar o en otra época. Estas ideas son más imaginativas, pero aún así, cuando uno camina por un pasillo solitario del metro a última hora del día, con el eco de sus propios pasos, es fácil entender por qué estas historias son tan populares. El metro, con sus 226 kilómetros de túneles, despierta tanto la fascinación como el temor a lo desconocido. Virga. Si bien no hay datos duros que confirmen ninguna de estas historias, forman parte del fascinante folclore capitalino que podemos encontrar caminando en las calles, escuchando alguna conversación o investigando en internet sobre historias que la gente que ha estado ahí cuenta todos los días. Qué miedo. A mí el metro de la Ciudad de México, a veces con los videos que veo, se me hace como el metro de Gotham, cabrón. Al chile, no sé por qué. Tiroteo en la Raza. ¡A la verga! Eran ¿Un tiroteo en el metro? cerca de las 6 Yo no de la sabía. tarde del 28 de septiembre de 1995 en la estación La Raza, una hora de gran afluencia. Entre el gentío, un hombre llamado Ernesto Cruz subió a uno de los vagones. No. Iba solo, con el ceño fruncido y los ojos perdidos. De repente, ante la mirada atónita de los pasajeros, sacó un arma de entre sus ropas. No seas Y mamón. en un instante, Ernesto abrió fuego indiscriminadamente ¡Hala! contra los usuarios del vagón. El pánico invadió la escena, Ah, estaba re loco el cabrón. mientras que las detonaciones resonaban en el túnel cerrado. Algunos pensaron que se trataba de petardos o de una riña, hasta que vieron la sangre. El tiroteo fue breve, pero devastador. 2 personas murieron casi en el acto, acribilladas a quemarropa, y 5 más quedaron heridas de gravedad. No mames. Gritos, empujones y el caos absoluto reinaron en esos segundos. Muchos corrieron hacia el extremo opuesto del vagón, intentando ponerse a salvo. El tren, ajeno a todo aquel drama, llegó a la siguiente estación, mientras que algunos pasajeros forcejeaban con el agresor para tratar de desarmarlo. Los pasajeros mismos, el público, güey, los cabrones que iban ahí normales, se sacrificaron y trataron de parar al tipo que estaba loco. Ah, yo no sé si haría eso, es que requiere muchos huevos. En medio de ese forcejeo, Ernesto Imagínate que él tiene más fuerza que tú no le logras vencer el forcejeo y te dé un tiro. también resultó con algunas lesiones leves, pero continuó amenazando con la pistola hasta quedarse sin escapatoria. Fue detenido en flagrancia por policías auxiliares del metro, que acudieron al oír los disparos. Afortunadamente no alcanzó a vaciar toda la carga del arma, de lo contrario, la masacre habría sido mucho peor. Vete a la... Toda esta historia es bastante impactante, pero lo verdaderamente intrigante y misterioso de este caso son las motivaciones de este hombre para hacer lo que hizo. Y es que nunca se aclaró del todo cuál fue el motivo que llevó a Ernesto Cruz a cometer esta atrocidad. Durante el juicio, su defensa O sea, ¿le pintó? ¿El tipo estaba aburrido y lo hizo? intentó alegar demencia o trastornos mentales. Ajá. Sin embargo, no se logró probar ninguna enfermedad mental en el hombre. De hecho, él permaneció hermético sobre sus motivaciones, negándose a dar explicación alguna. No parecía tener un blanco específico entre los viajeros. Las víctimas eran personas al azar que él no conocía, situadas desafortunadamente en su camino. Hubo muchas especulaciones, pero ninguna hipótesis pudo confirmarse. No mames. El atacante fue declarado culpable de homicidio y lesiones, recibiendo una condena de 50 años de prisión.
si es que aún vive, continúa cumpliendo esta sentencia detrás de las rejas. Este incidente dejó una huella imborrable en la memoria de la ciudad. Por primera vez, la población sintió que el metro, considerado hasta ese entonces como un lugar relativamente seguro, podía convertirse en el escenario de una tragedia aleatoria e impredecible. Es que por sus huevotes, o sea, literalmente no dijo nada, nada. Trató de justificar que tenía demencia, pero se le desmintió. Dijo, no, no estás loco, güey, o sea, tú no estás mal de la cabeza. Y el güey fue como que, ¿ah, no? No. Ah, bueno, está bien. La respuesta de las autoridades fue inmediata. En los días posteriores, se instalaron detectores de metales en los accesos de vías y estaciones conflictivas. Aquellos arcos de seguridad y revisiones aleatorias buscaban prevenir que alguien volviera a entrar armado al metro. Sin embargo, con el tiempo, estos controles se fueron relajando y eventualmente fueron retirados. Oh, es verdad, recuerdo el caso de la chica de Ucrania. Es verdad. Oh, ese está horrible. Lo reaccioné el otro día y me quedó en la cabeza, es verdad. Considerados poco prácticos ante la marea diaria de pasajeros que día con día utiliza este sistema. Los relatos de testigos de la raza describen escenas escalofriantes. Gente agazapada bajo los asientos, padres cubriendo con sus cuerpos a sus hijos y el silencio sepulcral que siguió a los disparos antes de que estallaran los gritos. Un joven de 17 años falleció en brazos de su amiga. La madre. Un hombre adulto recibió un tiro protegiendo a su esposa. Y todo ocurrió tan rápido que muchos ni siquiera entendieron qué estaba pasando hasta ver a los heridos en el suelo. Los verdaderos motivos de Ernesto Cruz siguen siendo un enigma. Sí, por sus Un huevos. hombre común que un día simplemente explotó en violencia irracional sin explicación alguna. No, amigo, horrible. Justamente hablé yo de esto. Pinchazos a pasajeros. Quiero ver qué dicen de este tema porque sí se me hace muy interesante, güey. Pinchazos a pasajeros. Oh, amigo. En la primavera del año 2025, una nueva forma de temor se ¿Ven? propagó por los túneles del metro de la Ciudad de México. Les dije que esta era como De nueva. un día para otro, comenzaron a circular testimonios de usuarios, en su mayoría mujeres, aunque también algunos hombres, que afirmaban haber sentido una punzada repentina, como el pinchazo de una aguja o un alfiler. No, Esto qué mientras miedo. viajaban en vagones llenos. Acto seguido, describían mareos, adormecimiento en la zona pinchada o crisis de ansiedad, pensando que les habían inyectado alguna sustancia extraña. Imagínate que un cabrón te inyecte VIH. Tú vas a hacer los mandados, güey. Vas a la chamba a estudiar. Y un cabrón saca una aguja y te pica. No, amigo, qué horrible. Para finales de marzo de este año, estos relatos dejaron de ser casos aislados y se convirtieron en una oleada de denuncias que alarmó a la capital entera. Las autoridades confirmaron rápidamente que había algo concreto detrás del miedo. A principios Sí. de mayo, A mí casi me pican. Me di cuenta y grité para que todos me vieran. ¿Es en serio? Yo soy tan shy, güey, que si viera que me van a picar no digo nada porque me daría pena. O sea, ya nomás me quedaría callado. ya se habían abierto 41 investigaciones formales por denuncias de pinchazos en el transporte público, esto principalmente en el metro. De esos casos investigados, en al menos 15 las víctimas presentaban lesiones reales por punción. No. Es decir, marcas ¡Ah, tu puta madre, güey! ¡Sí! O sea, mostraron las marcas y todo. comprobables de agujas. No. Y en 4 casos, los análisis toxicológicos detectaron presencia de alguna sustancia estupefaciente dentro de sus cuerpos. A la mierda. Los números crecieron rápidamente con el tiempo. Reportes de la Fiscalía contabilizaron hasta 68 denuncias para finales de mayo, sumando incidentes en el metro, el Metrobús e incluso en vías públicas. La mayoría ocurrieron en líneas concurridas como la 3, Indios Verdes, Universidad, la 1 y la 2, especialmente en estaciones de transbordo o muy aglomeradas como Centro Médico, Hidalgo, Bellas Artes, Indios Verdes y Valderas. Hombre. México es un país tristemente acostumbrado a la violencia. En la imaginación colectiva brotaron enseguida teorías aterradoras sobre el objetivo de estos ataques. Robos, secuestros express, ataques con enfermedades como VIH ¡No! o incluso intentos de raptar personas adormeciéndolas para la trata u otros fines siniestros. Por sus huevotes le metían VIH. O sea, ¿con qué puto fin?
Pero esta no es la primera vez que surgen este tipo de historias, pues ya desde los años 80 se contaba la leyenda urbana de las jeringas infectadas con sida, que supuestamente eran dejadas en sitios como las butacas del cine, los juegos infantiles de establecimientos como McDonald's y, por supuesto, el transporte público. Tras varias semanas de caos, la Fiscalía de la ciudad Y nuevo miedo desbloqueado, cabrón. informó que no había indicios de secuestros consumados, ni extracción de órganos, ni nada tan extremo derivado de los pinchazos. De hecho, muchos de los pinchazos parecían estar relacionados con robos. Se detenía a la víctima con el susto o el efecto del fármaco y en el desconcierto le sustraían sus pertenencias. En 3 casos hubo detenidos infraganti, hombres a quienes se les encontraron jeringuillas y algunos objetos robados de las víctimas. Estas personas actuaban probablemente en grupo, como carteristas que añadieron una aguja con sedante a su repertorio delictivo. Sin embargo, no todo... ¡Míralo, qué chingón, güey! ¡Míralos, qué chingones! Robando y drogando. ¡Ta madre! Los incidentes se explicaron así. Hubo quienes reportaron pinchazos, sintieron el dolor, pero no presentaron rastro de droga alguna en su organismo. Y también ocurrió lo contrario. Un par de usuarios sufrieron síntomas de sedación fuerte, sin recordar haber sentido el pinchazo, aunque después en el hospital les hallaron pequeñas marcas punzantes. ¡A la mierda! La paranoia en el metro alcanzó niveles realmente altos. En redes sociales, especialmente en grupos de vecinos y chats, se compartieron advertencias. Algunos mensajes virales exageraban la situación, diciendo que Como bandas siempre. organizadas estaban inyectando ketamina para secuestrar a mujeres jóvenes. Hubo histeria colectiva en ciertos momentos, pasajeros gritando porque sintieron algo y deteniendo trenes. No mames. En uno de los incidentes más comentados, en la estación Centro Médico, los usuarios activaron la palanca de emergencia y provocaron una detención repentina de un convoy cuando una chica gritó que la habían picado. Güey, fue el Jair, el del chat. El agresor escapó entre la confusión, pero la noticia se regó como pólvora. En mayo de 2025, tras las múltiples denuncias, el gobierno capitalino desplegó operativos especiales con policías encubiertos, revisiones aleatorias y mensajes de alerta en altavoces y trenes. Con el tiempo, los casos fueron disminuyendo, pero los usuarios todavía se mantienen alerta, pues nunca se sabe cuándo podría ser víctima de uno de estos misteriosos pinchazos. ¡Qué puto miedo! Ok. Oh, este me la sé. Maleta con restos humanos. Este sí lo vimos. Maleta con restos humanos en la estación San Antonio. En la víspera de Navidad del año 2013, se hizo un hallazgo macabro en el metro que parecía sacado de una película de terror. Uy. La noche del 21 de diciembre, cuando el bullicio habitual bajaba y la estación San Antonio de la línea 7 comenzaba a despejarse, un policía auxiliar notó una maleta de viaje abandonada en las escaleras de acceso. Era una maleta grande y rígida de color oscuro. Podría haber sido solo equipaje olvidado por algún pasajero. Pero rápidamente el policía... Miren, ahí les va un consejo. Cuando vean una maleta vacía, sin nada en el aeropuerto, en algún metro, algo así, no la toquen. No se acerquen. Nada, manténganse lejos. No es de, me la voy a robar, qué chingón soy. No, güey. O sea, esa maleta puede tener desde una bomba hasta droga, hasta restos humanos. Una maleta puede tener cualquier cosa. Y si a ti te agarran con esa maleta y esa maleta tiene un chingo de droga, GG, papá, FF, 50 años al tambo. El policía notó algo inquietante. De la maleta salía un ligero hilo de líquido oscuro y un olor extraño. Con precaución, el agente abrió la valija y quedó horrorizado. Dentro encontró el cuerpo mutilado de una mujer joven, sin cabello y sin manos. Mierda. La escena era espeluznante. Está horrible eso, El lugar imagínalo. fue acordonado de inmediato. Al revisar más a fondo, los peritos hallaron que el cadáver pertenecía a una mujer de entre 25 y 35 años. No, hombre. Estaba envuelto en bolsas de plástico negro, aseguradas con cinta adhesiva. Junto a los restos, había un mensaje escrito en una cartulina, firmado supuestamente por un grupo del crimen organizado. Oh. El contenido exacto del mensaje nunca fue revelado al público, pero se supo que contenía amenazas y siglas que sugerían una...
coño con este güey? Mira. Soy de la TAM. Está en mi sangre agarrar cosas sin permiso. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ajuste de cuentas entre delincuentes. Las cámaras de Oye, pero ¿por qué este cabrón dice sí es cierto? ¡No! ¡No! seguridad de la estación fueron Güey, pero ¿por qué hay un chingo de gente que dice esto? No lo culpo, yo igual lo haría. Amigo, bola de ratas. Altas ratas, güey. revisadas minuciosamente. En ellas se vio a un hombre de aproximadamente 40 años, estatura baja, de alrededor de 1,5 metros, tez morena y complexión delgada, cargando la maleta dentro de la estación ese mismo sábado por la noche. Las autoridades difundieron un retrato hablado con esas características. Las imágenes mostraban que el sujeto había abordado el metro con la maleta en la estación El Rosario, extremo norte de la línea 7. Y luego había descendido en San Antonio, ya sin ella. En la secuencia de video, el sospechoso porta además otra bolsa de mano más pequeña cuando sale de la estación San Antonio, por lo que se presume que en esa bolsa extra podría haber llevado la cabeza y las manos de la víctima, A la mierda. separadas del cuerpo para deshacerse de ellas en otro sitio y dificultar así la identificación de esa chica. Ush. El descaro del individuo es asombroso, pues las cámaras incluso lo captaron hablando brevemente con un policía en la estación y con una taquillera como cualquier pasajero antes de desaparecer por la salida. Hombre. En esas interacciones casuales, nadie sospechó lo que contenía su equipaje. Algunos especularon que podría tratarse de un feminicidio cometido por una pareja o conocido de la víctima, intentando despistar a las autoridades, simulando un acto del crimen organizado. Qué miedo. La Procuraduría de Justicia Capitalina tomó el caso con sigilo. Con la evidencia de video y testimonios, siguieron la pista del hombre de la A huevo, maletita gratis, le pego una lavadita y pa' la playa. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. maleta. Hubo versiones de que escapó rumbo al Estado de México. Pocos días después, surgió información de un posible detenido, pero las autoridades locales guardaron silencio y no se supo públicamente de capturas concretas. Al final, para la población en general, el crimen quedó envuelto en misterio, pues nunca se anunció oficialmente el esclarecimiento total de estos hechos. Hoy, a más de una década, pocos recuerdan el caso, aunque los policías de vez en cuando realizan recorridos con perros entrenados en detección de restos humanos y sangre, ¡A la buscando evitar que verga! otro incidente similar Oye. pueda repetirse en las instalaciones del metro. ¡Qué loco, ¿no? ¿Quién era la víctima? No, imagínate, güey, cómo entrenan a los perros. Obviamente con restos humanos. ¿Y quién era el perpetrador? Es algo que sigue siendo un misterio. Ala. O sea que nunca lo agarraron. La misteriosa ¿Nunca lo agarraron? Claro, es que esas cámaras también, bro, con las cámaras que tienen, ¿dónde van a agarrar un rostro? Si estaban como a 3 megapíxeles. reaparición en observatorio. No todas las historias del metro terminan mal. Algunas, aunque envueltas en misterio, llegan a un final feliz, por más extraño que este sea. Tal es el caso de Mariela, una joven cuyo nombre real reservamos por ser menor de edad en su momento. Ok. Mariela tenía apenas 11 años cuando desapareció en el año 2017 en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Puta madre. Su familia la buscó desesperadamente. Se emitió una alerta Amber con su fotografía, pero los años pasaron y no había rastro de ella. Algo curioso es que se sabe que se activaron alertas por Mariela en 2 ocasiones. La primera en 2017 y la segunda en 2020, ¿Qué? lo que sugiere que quizás volvió a aparecer y se extravió una vez más. ¿Cómo? O que hubo nueva información, algo bastante confuso. El punto es que en junio de 2022, en la estación Observatorio, los policías notaron algo inusual. Había una adolescente deambulando, sola, desorientada, cerca de la entrada.
La muchacha lucía nerviosa, con la mirada perdida, y se acercó a los oficiales pidiendo ayuda para entrar al metro porque no tenía dinero para el boleto. A la mierda. Dijo que quería llegar a Naucalpan, donde supuestamente vivía su familia. Los policías, al verla siendo menor de edad y en ese estado, la llevaron al cubículo del jefe de estación para saber más. Al principio la joven afirmó tener 16 años y dio algunos datos personales, pero de pronto, en medio de la conversación, cambió de opinión y dijo que mejor no iría a su casa, que intentaría buscar a otros familiares, y no dio mayores explicaciones. Vale. Esta actitud desconcertó a los agentes, pues había algo en su historia que no cuadraba, así que procedieron a indagar más. Aplicando los protocolos, el personal médico revisó a la mujer. Estaba físicamente bien, solo con una crisis nerviosa evidente. Al correr su nombre en la base de datos, saltó la alerta. Coincidía con una menor reportada como desaparecida en el año 2017 y 2020. La chica había aparecido 5 años después en el metro. Y como si nada, sin decir nada, solo spawneó y ya. Los policías casi no podían creerlo. De inmediato notificaron a la Fiscalía Especializada en Menores y trasladaron a la chica a sus oficinas para poder reunirla con su familia. Sin embargo, el misterio de Mariela distaba de aclararse del todo. ¿Dónde estuvo durante todo ese tiempo? ¿Por qué desapareció? ¿Y qué fue lo que le ocurrió? Oficialmente, las autoridades han sido reservadas. Se supo que no quería volver con sus padres de inmediato, algo que sugirió posible conflicto familiar o un trauma. Las autoridades insinuaron que la ausencia de Mariela pudo haber sido voluntaria, pero 5 años es mucho tiempo para que una niña desaparezca sin dejar rastro por su propia voluntad. Algunas teorías no confirmadas apuntaron a que posiblemente sufría de alguna inestabilidad emocional o que quizás estuvo retenida por alguien, ya sea una sola persona o incluso una red de trata, y que logró escapar. Lo cierto es que Mariela fue rescatada con vida y en buen estado físico, algo muy poco común en las historias de desapariciones donde han pasado tantos años. Su caso, aunque oficialmente cerrado, todavía deja muchas preguntas en el aire. Claro, porque como era una menor de edad, no dijeron nada, se guardaron todo, pero es muy extraño. Salió al menos bien y con buen estado físico. O sea, no salió con problemas de alimentación, por ejemplo, pero puta madre, qué raro.